datos al usuario. Bueno, empezamos con un System Clear para limpiar la pantalla, que anteriormente está el menú. Después le da o se le pide al usuario que digite una palabra. Aquí en este se limpia el buffer y aquí se obtiene o aquí se pide lo que es la cadena 1. Aquí se pide la siguiente palabra o la segunda palabra y se almacena y se obtiene con cadena 2. Y ya una vez guardada se va a imprimir lo que está en cadena 1 y en cadena 2. Aquí es donde se hace lo que anteriormente vimos para que se puedan o lo que está en la cadena 2 se copie en la cadena 1. Y en esta parte se muestra lo que está en lo que ya lo nuevo que está en las cadenas. O en este caso lo que estaba en la cadena 2, en la cadena 1, como ya se había dicho, y ahora se va a presentar un ejemplo. Corremos el programa, seleccionamos la opción D, digitamos la palabra perro, la siguiente palabra será bonito, y como se muestra, la primera cadena es perro, la segunda es bonito, y ahora lo que estaba en la cadena 2 se copia a la cadena 1. En este caso, lo nuevo, o la nueva cadena 1 es bonito y como tal la cadena 2 se queda igual, que igual es bonito. Y eso es todo. Actividad 4, inciso E. Concatenar dos cadenas de caracteres. Primero crearemos los arreglos que luego utilizaremos. Ahora se declaran las funciones y se crean los punteros, como podemos ver aquí. También se comenzarán a declarar las variables y se iniciarán los ciclos, en donde se asignará el lugar en el que se guardarán las cadenas. Ahora nos iremos al menú y aquí podemos encontrar la entrada de datos, así como la salida de estos. Por último, compilaremos el programa y veremos que todo funciona correctamente. Nos vamos a la opción E, en donde nos pedirá digitar dos palabras. En este caso escribiremos concatenar y las cadenas concatenadas son concatenar. Bueno, ahora explicaré el inciso F. Este inciso F consiste en comparar si dadas dos cadenas, la primera es subcadena de la segunda. Entonces, para esto declaramos nuestra función de tipo entero subcadena, prototipo, y aquí está la definición. Es de tipo entero porque va a regresar un número entero precisamente. Y bueno, su cadena tiene dos argumentos. En el lado izquierdo tenemos en el primer argumento tenemos cadena 1 de longitud libre, al igual que la cadena 2. En segundo argumento, declaramos nuestras variables internas que será iguales y JFP y centinela de tipo entero. Abrimos el primer ciclo para obtener la longitud de la primera cadena. Y también abrimos un segundo ciclo para obtener la longitud de la cadena, de la segunda cadena. Y aquí se va haciendo el incremento, pues siempre y cuando sea diferente, ¿verdad? Así es como medimos la longitud de ambas cadenas. Después aquí abrimos un ciclo e inicializamos P con 0 y P se va a repetir. Bueno, la condición para que el ciclo se repita es que P sea menor que J. Es decir, que la P sea menor que la longitud de la cadena 2. Entonces, para que de esta manera podamos recorrer todo el arreglo, y pues así encontremos si es una subcadena o no. Abrimos otro ciclo anidado, inicializamos F con 0 y la condición es que si la cadena en el inciso F es diferente del fin de cadena, se va a seguir repitiendo el ciclo. Dentro del ciclo anidado tenemos la condicional, que si CAD1 de F del inciso F es igual a CAD2 en el inciso P más F. Entonces aquí
tendremos, bueno, ahorita explicaré con el ejemplo. Si sucede esto, habrá un incremento de iguales. Y por último sucede el incremento de f, que va pues a ayudarnos a ir recorriendo precisamente esta regla. Si se cumple que i, la variable i, es igual precisamente a iguales, es decir, i, la longitud de la cadena 1, sea compatible, sea igual a la variable iguales, entonces eso confirma que sería una subcadena. Y esto mandaría que centinela vale 1 y como mandamos centinela, la función como tal mandaría 1. Y si es 1 significa que sí es subcadena. Si envía en dado contrario 0, entonces pues centinela devuelve 0 y por lo tanto ya no se cumpliría que la función, la función más bien nos diría que no es subcadena. Entonces vamos a correr el programa y entonces nos vamos al inciso F, que dice, dadas dos cadenas de caracteres, checar si una cadena es subcadena de la otra cadena. Correcto. Entonces vamos a digitar primero, por ejemplo, perro, y después aquí vamos a poner gato. Lógicamente no es una subcadena, ¿verdad? Y el programa lo detecta. Digo, el programa. Ahora nos vamos otra vez a poner perro. Y ahora vamos a poner hay un perro grande. La palabra perro sí es subcadena de la palabra hay un perro grande. Y bueno, voy a explicar brevemente cómo es que sucedió esto. Aquí tenemos que la condición para que iguales incremente es que si cadena de f, del inciso f en la cadena 1 es igual a la cadena de p más f, entonces sucede el incremento. Entonces, ¿qué pasa? Aquí primero f vale 0. Entonces vamos a decir que aquí todo esto valdría p en el primer ciclo. Si esto es igual a p más f, es decir, 0 más 0, entonces compararía CAD en la posición 0, CAD2 en la posición 0, sería h. ¿P y h son iguales? No. Entonces no sucede este incremento. Después pasa el siguiente ciclo anidado y ahora f vale 2. Digo, vale 1. Y aquí también valdría 1, esto que hay en el paréntesis. Entonces compara E con A, no lo es. Esto con esto no lo es. Entonces no va a detectar que es igual hasta, digamos, el ciclo, pues no sé qué ciclo sea, pero hasta que compare P con P. Y entonces aquí sucede la comparación y entonces ya, de acuerdo con los incrementos, va a comparar P con P, E con E y así lo va comparando. Y como se completa que todas estas letras, que sería la longitud I, aquí tenemos la longitud I, es igual al incremento de esta variable, que en este caso es iguales, entonces se devuelve el valor 1. Si no, no lo hará. Y por eso es que funciona este programa. Con esto terminamos el inciso F.